Le invito a abrir su Biblia en San Lucas, capítulo 18. Amén. San Lucas, capítulo 18. A medida que lo encuentren, nos ponemos en pie en reverencia al nombre del Señor. Me confirman con un amén, para que podamos leer la poderosa palabra del Señor. Amén. San Lucas, capítulo 18. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¡Aleluya! Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, tú que eres bueno y eres fiel con nuestras vidas, Señor. Agradecemos, Padre amado, el poder llegar a este lugar, Señor. Te pedimos perdón primeramente, Dios del cielo, porque fallamos, Señor. Nos equivocamos, Señor, en nuestro actuar, en nuestro caminar, Dios del cielo, en nuestro hablar, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras iniquidades, Dios del cielo, y podamos quedar limpios, Señor, aptos para escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva, Señor, que es eficaz para nosotros, tus hijos, Señor. Gracias, Padre amado, por poder llegar a este lugar, por estar juntos, unánimes, Señor, en un mismo sentir, Señor, adorando y levantando, Señor, un clamor delante de ti, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que hay tantos problemas, Señor, que se levantan en el diario vivir, Señor. Tantas dificultades, Señor. Tantas enfermedades, Padre Celestial, que nos hacen alejarnos, Señor. Nos hacen apartar nuestra mirada de ti, Señor amado. Por eso en este día queremos que tu presencia, Señor, se mueva en este lugar. Queremos que cada corazón que ha llegado en este día, Señor, necesitando, Señor, una palabra de aliento, Señor, una palabra de vida, una palabra que reconforte el alma, una palabra que nos dé esperanza, una salida, Señor amado. Gracias te damos en este día, Señor. Usa mi vida, Señor, a favor de nosotros, de tu pueblo, Dios del cielo, Señor, y que esta palabra, Señor, cale hondo en los corazones de mis hermanos y se vayan, Señor, gozosos, alegres, con una esperanza, con la fe, Señor, en que tú les vas a responder prontamente, Dios del cielo. Gracias te damos y pedimos tu bendición, esa que viene de lo alto, que es la del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Sabe que muchas veces llegamos a este lugar aproblemados, con tantas dificultades, ¿cierto? En nuestro diario vivir se levantan tantas cosas que quizás creemos que no hay esperanza, que no hay una salida. Pero sabe, Dios siempre nos da una salida. Él siempre nos da una respuesta que nosotros necesitamos. Y podíamos ver que el Jesucristo, ¿cierto?, le enseñaba a través de esta parábola a los discípulos a orar siempre, ¿cierto? Y como dice la palabra en el versículo 1, y no desmayar. Es necesario que los hijos de Dios no desmayen y que oren siempre, que busquen del Señor. ¿Y qué es la oración, hermano? Es cuando nosotros nos dirigimos, ¿cierto?, al Señor, le comunicamos lo que sentimos, nuestras emociones, donde le comunicamos, ¿cierto?, nuestros deseos, ¿cierto? Y cuando oramos con el Señor tenemos una comunión, creamos esa comunión con el Señor. Entonces toda oración tiene que ser con fe, ¿cierto?, creyendo que hay un Dios, creyendo que Él nos va a responder, creyendo en que Él nos va a ayudar. En Santiago 1:6 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Toda oración que nosotros realicemos tiene que ser con fe.
no dudando, porque el Señor tiene todo el poder para hacer lo que nosotros necesitamos, pero tiene que ser conforme a su voluntad. La fe, cierto, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos confiar en el Señor cuando nosotros estamos en este lugar, cierto, confiamos en que hay un Dios, creemos que hay un Dios que nos va a ayudar y que nos va a responder en su tiempo. Nosotros como hijos de Dios, cierto, es importante que cultivemos esta relación con el Señor. ¿Y cómo cultivamos una relación con el Señor? Orando, ¿cierto? Ayunando, leyendo su palabra, porque ahí es donde encontramos el consejo, el aliento para nosotros, para nuestra vida. Y veíamos, ¿cierto?, que en la historia nos habla, ¿cierto?, que en una ciudad había un juez, ¿cierto?, y dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un juez, ¿cierto?, que no le importaba nada, un juez soberbio, un juez que no quería ayudar a nadie. Y cierto, dice que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Usted sabe que en esos tiempos una viuda era despreciada, era menospreciada, y quizás no la ayudaban, ¿cierto? Y decía la ley antigua que cuando había una viuda, ellas tenían que tener una respuesta de parte de los jueces. Y sabe que este juez no quería darle una respuesta. Y dice, ¿cierto? Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Sabemos, ¿cierto?, a través de la historia, que esta viuda era persistente, hermano. Que ella quería, ¿cierto?, que le pudieran ayudar, que le hicieran justicia delante de su adversario, y no se cansaba de ir a ese lugar. Y le molestaba, ¿cierto? Iba a ese lugar, le decía al juez que le hiciera justicia y él no quería hacerlo. Y como leíamos la palabra, ¿cierto? El juez dice que le era molesto. Le era molesta a la viuda porque iba incansablemente, ¿cierto? No se cansaba de ir a ese lugar para poder pedirle justicia. Y sabe que el Señor, a través de esta enseñanza, dice: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? Amén. Es necesario que los escogidos del Señor, nosotros que estamos en este lugar, que somos llamados por el Señor, clamemos día y noche al Señor. Es necesario que doblemos nuestra rodilla ante el Señor. Dice que cuando oramos, ¿cierto?, conversamos con el Señor, ¿cierto?, lo que pasa en nuestra vida, en nuestro diario vivir, nuestros anhelos, nuestros sueños, y le contamos al Señor nuestros temores también, porque todo le contamos al Señor, amén. Tenemos que hablar con nuestro Padre Celestial. Dice que orar a Dios nos acerca a Él, hermano. La oración, ¿cierto?, abre la puerta para recibir una bendición de parte del Señor, un consuelo, una palabra, una bendición de parte del Señor que en su voluntad, ¿cierto?, Él desea darnos. Dice que la oración fortalece nuestra fe. Es necesario que los hijos de Dios siempre estén orando, como decía la palabra del Señor. Y dice que, cierto, al orar sentimos la presencia del Señor. Al orar sentimos que Él nos consuela, que Él nos ayuda, que Él nos sana, ¿cierto? Porque la oración con fe, hermano, y dirigida al Señor, siempre tiene una respuesta. Pero tiene que ser persistente, hermano. Como decía la palabra, que esta ayuda era persistente, los hijos de Dios tenemos que ser persistentes al Señor. Porque cuando oramos a Él, abrimos el corazón al Señor y Él puede entrar y Él puede empezar a obrar ante nosotros. Amén. Cierto, esta ayuda le pedía justicia, ¿cierto? Y el juez decía que estaba agotando ya su paciencia. Era su trabajo, ¿cierto?, lo que él debía hacer, pero no quería hacerlo ante esta viuda. Y ella persistía, ¿cierto?, insistía, no se cansaba de ese lugar. Y sabe, a pesar del problema que ella tenía, que quizás podría haber bajado los brazos, como decía nuestro pastor, muchas veces, ¿cierto?, bajamos los brazos. Al primer problema, a la primera dificultad, nos caemos, nos alejamos del Señor. Pero debemos ser como esta viuda, ¿cierto?, persistente delante del Señor. No cansarnos de orar, hermano, porque en la enfermedad, en el problema, Dios se va a manifestar, hermano, en nuestra vida. Debemos creerle al Señor. Gracias a Dios. Esta parábola, ¿cierto?, enseñanza, nos insta que seamos perseverantes en la oración. Lo que le estaba comentando, ¿cierto?
que a pesar, ¿cierto?, de que quizás nuestra oración no está siendo respondida, debemos seguir persistiendo delante del Señor. Porque sabe, a veces queremos que a la primera oración Dios nos responda. Pero ¿qué decía la palabra? Él no le responderá a los hijos que claman de día y de noche. A veces ni clamamos delante del Señor. A veces no nos damos el tiempo de orar al Señor. Y queremos que Dios a la primera, cuando estamos caídos y afligidos, queremos que nos responda de inmediato. Así no trabaja el Señor, mi hermano. Dice que Él le responde a los que claman de día y de noche. Por eso debemos cultivar nuestra relación con el Señor. Dice que, cierto, no debemos rendirnos. No debemos, cierto, como se dice en la jerga, no tirar la toalla, cierto, no rendirnos delante del problema, de la necesidad, porque a su tiempo y persistiendo delante del Señor, Él nos va a responder, mi hermano. Téngalo por seguro que Dios le va a responder, pero es a su voluntad, cierto, a su tiempo, cierto. Y dice en el versículo 8, cierto, podemos ver, dice, os digo que pronto les hará justicia. Pronto nos hará justicia el Señor. Pronto nos va a responder la oración que estamos anhelando, ¿cierto? Ese deseo en nuestro corazón de quizás ver a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres en este lugar, alguna dificultad que estamos viviendo, una enfermedad. Pero pronto el Señor nos hará justicia, dice la palabra del Señor. Dice que la viuda, ¿cierto? A pesar de que el juez le era indiferente, ¿cierto? Que no le importaba, que ni siquiera la tomaba en cuenta, ¿cierto? Ella seguía con esa convicción. Ella seguía con la persistencia, ¿cierto? De que Él le pudiera ayudar, de que Él le pudiera, ¿cierto?, hacer justicia ante el adversario. ¡Aleluya! Por eso es necesario que los hijos de Dios siempre persistamos la oración, hermano. Como decía la palabra, ¿cierto? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Llévese ese mensaje a su hogar, hermano. Orar siempre y no desmayar, hermano, porque ahí es donde el Señor se va a manifestar en su vida. Si me puede acompañar, mi hermano, a orar. Efesios 6:18 nos habla de esto, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es necesario la perseverancia ante los hijos del Señor. La perseverancia tiene que ser un principio básico en nuestra vida como hijos del Señor. La oración tiene que ser algo en que esté inculto en nuestra vida, ¿cierto? Que esté siempre dentro de nosotros ese deseo de buscar al Señor, de no apartarnos de este Dios maravilloso, porque cuando oramos todo tiempo vamos a obtener una respuesta de parte del Señor. Aquí en Efesios el apóstol Pablo justamente, ¿cierto?, animaba a la iglesia de Efeso a orar, a no cansarse, mi hermano. Porque así como la parábola de la viuda, ¿cierto?, que era importante, ¿cierto?, orar y no desmayar, persistir delante del Señor, asimismo el apóstol Pablo le daba un consejo a la iglesia de Efeso. Dice, ¿cierto?, en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero tenemos que, ¿cierto?, tiene que ser una oración eficaz, que nazca de nuestro corazón, que no lo hagamos simplemente por una rutina, sino que lo hagamos porque sintamos en nuestro corazón la necesidad de buscar del Señor. Y sabe, a veces Dios no nos responde ciertas oraciones como le decía, que quizás las hacemos por rutina, que las hacemos simplemente porque no estamos haciendo nada, o las que provienen del corazón del hombre, ¿cierto? Un corazón perverso, un corazón malvado, y a veces le pedimos cosas, ¿cierto?, que no son la voluntad del Señor. Por eso es necesario que, como dice en Santiago también, que pedimos, ¿cierto?, y pedimos mal. Pues es necesario que nuestra oración esté bien dirigida, hermano. Que nuestra oración le pidamos al Señor su voluntad, porque es la agradable, ¿cierto?, y la perfecta para nuestra vida. No para gastar, ¿cierto?, nuestros deleites, para, ¿cierto?, satisfacer nuestra carne, sino que sea para nosotros poder pedir la voluntad del Señor. Nos asegura, ¿cierto?, la palabra, que nuestras oraciones persistentes, ¿cierto?, son escuchadas por el Señor. No son en vano, hermano, esas oraciones que usted realiza cuando dobla sus rodillas delante del Señor, angustiado, desesperado, cuando usted de corazón le dice al Señor que necesita su ayuda. Sabe, es necesario que doblemos nuestras rodillas delante del Señor, y a su tiempo el Señor nos va a responder. Dios escucha, ¿cierto?, nuestras oraciones.
y responde, ¿cierto?, de acuerdo a su voluntad y su tiempo. Aparte de ser perseverantes, hermano, de orar siempre, de no desmayar, tenemos que ser pacientes delante de Dios. Es algo que nos cuesta al ser humano, porque queremos todo de forma inmediata. No queremos esperar, no queremos, ¿cierto? Nos afanamos y empezamos a tomar decisiones de aquí para allá y nos equivocamos, nos caemos, ¿cierto? Bajamos los brazos, pero debemos, ¿cierto?, esperar la voluntad y el tiempo del Señor en nuestra vida. A pesar del problema, ¿cierto?, de la necesidad, nuestra confianza, ¿cierto?, nuestra fe, nuestra mirada y nuestra dirección de nuestra vida tiene que estar siempre delante del Señor, siempre confiando en este Dios maravilloso. Sabe, a veces hay situaciones que son desalentadoras, ¿cierto? No permiten, ¿cierto?, permiten que entre la duda a nuestra vida. Sabe, vivimos tantas cosas, hermano, tantos problemas, como decía mi hermano Juan Jaime, ¿cierto?, que todos tenemos problemas. A veces creemos que estamos bien, vamos caminando bien con el Señor y viene un problema, hermano. Pero que ese problema no sea la piedra de tropiezo para que usted se aleje del Señor, sino que siga perseverando, siga confiando en este Dios maravilloso, amén. ¿Cierto? El desánimo entra en nuestra vida, ¿cierto? Debemos seguir aferrados a la bondad y a la misericordia del Señor, porque si estamos en este lugar es porque el Señor nos trajo, es porque Él tuvo misericordia, ¿cierto? No es porque nos sobra el tiempo, no es porque quizás no teníamos nada que hacer y vinimos a este lugar, es porque en nuestro corazón hay un deseo de buscar de este Dios maravilloso, hay un deseo de escuchar, ¿cierto?, una respuesta, de poder ver una salida al problema, a la situación difícil. ¿Sabe? No se canse de orar por ese familiar inconverso, no se canse de orar por ese problema que quizás lo aleja del Señor. No se canse, mi hermano, persevere delante del Señor. Debemos confiar, ¿cierto?, en la fidelidad del Señor, porque a su tiempo, ¿cierto?, Él nos va a responder. Podemos ver en San Mateo 7, versículos 7 y 8, nos habla también una palabra del Señor. Bendito sea el Señor, hermano. Mateo 7, versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice en el siguiente versículo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cierto? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas, mi hermano. Nosotros, aún siendo malos, ¿cierto?, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cierto? Le damos lo que ellos necesitan. Si nos piden un pan, ¿cierto?, no le vamos a dar una piedra, ¿cierto? Si nos piden un pescado, no le vamos a dar una serpiente. Y siendo malos, dice la palabra del Señor, porque somos pecadores delante del Señor, siempre le fallamos. Y cuanto más, ¿cierto?, nuestro Padre que está en los cielos no nos va a dar buena dádiva a nosotros, hermano, que le clamamos día y noche, como decía la palabra del Señor. Por eso es necesario que nosotros busquemos de este Dios maravilloso. Santiago 1:17, mi hermano Abraham, por favor. Cuán bueno es el Señor, mi hermano. Santiago 1:17. Amén. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo, ¿cierto? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de nuestro Padre Celestial, de aquel que está en el cielo, de aquel que un día nos miró, ¿cierto?, con su ojo de misericordia, y podemos estar en este lugar alabando y bendiciendo el nombre del Señor, mi hermano. De Dios, ¿cierto?, proviene lo bueno, ¿cierto?, y Él no cambia, como dice, no hay sombra de variación en Él. Él no cambia, es el mismo de ayer y de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos, el Señor, hermano. Primera de Juan 5, capítulo 14, versículo 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15, ¿cierto? Dios escucha la oración de sus hijos, ¿cierto?, pero responde de acuerdo a su voluntad y a su tiempo. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Dios responde, ¿cierto?, a nuestras oraciones. Dios es bueno, Dios es fiel. Y ahí está Él para escuchar a sus hijos, para darnos, ¿cierto?, una bendición, una esperanza, una salida. Dice que la perseverancia, ¿cierto?, es la acción de mantener la fe cristiana a través, ¿cierto?, de los tiempos de prueba de la vida. Como dice la palabra del Señor, ¿cierto?, la fe a menudo es probada con aflicción, hermano. Y es necesario que por eso estemos cimentados en la roca que es el Señor. Que nuestra fe vaya a ser probada, pero cuando venga el problema, ¿cierto?, la prueba, no nos desalentemos. No nos desesperemos, ¿cierto? No nos afanemos y tomemos decisiones que nos pueden perjudicar, mi hermano. El creyente tiene que soportar fielmente, ¿cierto?, la oposición, los ataques del enemigo, el desaliento, el desánimo, mi hermano. Por eso es necesario que siempre estemos en esa comunión con el Señor, orando en todo tiempo y no desmayando, mi hermano, porque así el Señor nos va a responder en su tiempo. La parábola de la viuda, ¿cierto?, y el juez nos muestra la importancia de la persistencia del Hijo de Dios, de la oración, ¿cierto? Nos insta, nos anima a seguir orando a pesar de la dificultad. Amén. A pesar, ¿cierto?, de la prueba, a pesar del desánimo, ¿cierto?, a pesar de la duda, ¿cierto?, pero el Señor en su tiempo nos va a responder. A veces creemos que el Señor no nos responde, que no nos escucha, y nos desanimamos, hermano, porque somos humanos, hermano. Entran tantas cosas en nuestra vida, entra el desánimo, entra la duda, pero ¿sabes? Siempre hay una palabra del Señor para nosotros, porque Él nos habla a tiempo. Y en este día Él quiere que nosotros sigamos perseverando, que sigamos orando en todo tiempo, que no desmayemos. ¿Sabes? Yo sé que muchos llegamos aquí quizás tribulados, con problemas, con tanta necesidad, pensando en quizás no querer venir, pero ¿sabes? El Señor siempre tiene una palabra para nosotros, un rema nuevo para nuestra vida, donde podemos, ¿cierto?, escuchar la palabra del Señor, porque está en la palabra del Señor, mi hermano, inspirada por el Señor. Y ahí Él nos bendice, mi hermano. Nos recuerda, ¿cierto?, la palabra, que Dios es fiel, que Él nos escucha, ¿cierto?, y que su voluntad, que su tiempo Él nos va a escuchar y nos va a responder. Podemos aplicarlo en nuestro diario vivir. No tenemos que ser solamente oidores, ¿cierto? Tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Porque cuando ponemos la palabra, ¿cierto?, por obra en nuestra vida, empezamos a ver la bendición del Señor. Empezamos a ver que Dios nos responde, que nos ayuda, que nos guía, ¿cierto? Amén. Entonces podemos, como decía la palabra delante, ¿cierto?, pedirle sabiduría al Señor. Es importante que el Hijo de Dios le pida sabiduría al Señor. Y como dice la palabra, si nos falta, ¿cierto?, hay que pedírsela al Señor. Porque es necesario que un Hijo de Dios tenga sabiduría para tomar decisiones, que tenga sabiduría para saber contestar ante el problema. Cuando se levanta la familia, cuando se levanta gente en el trabajo, tenemos que tener sabiduría para poder responder esas cosas, mi hermano. Porque, ¿sabes? Cuando reaccionamos mal, lo primero que nos dicen, y eres hijo del Señor. Y sabe, Dios es santo. 3 veces santo es el Señor. Por eso debemos cuidar nuestro testimonio, pedirle sabiduría, pedirle inteligencia para que podamos siempre andar en el camino correcto, mi hermano. Debemos pedirle fortaleza para el día malo, ¿cierto? Porque, ¿sabes? Podemos estar bien, pero mañana no sabemos si vendrá un día malo. Y debemos estar preparados para esos días malos, con sabiduría, con entendimiento de la palabra del Señor, para poder reaccionar bien, mi hermano, para no decaer, para no desmayar. Por eso es necesario, ¿cierto?, orar siempre y no desmayar. Debemos pedirle, ¿cierto?, fortaleza, salud, ¿cierto?, una sanidad para nuestras vidas, pero todo conforme a su voluntad. No a lo que nosotros queramos, porque a veces el Señor tiene un propósito cuando estamos pasando un proceso, una necesidad. No le pida cosas materiales, mi hermano, no le pida cosas que quizás lo van a apartar del Señor, porque si no lo tenemos es porque el Señor sabe las cosas, mi hermano. A veces si nos diera mucho dinero, si nos diera el mejor auto, sabe, quizás no estaríamos en este lugar, se agrandaría nuestro corazón y empezaríamos a ser soberbios, mi hermano. Entonces el Señor nos tiene con lo justo, nos tiene con lo necesario, nos tiene bendecido, porque el Señor sabe el corazón de nosotros, que es perverso y malvado, mi hermano.
Debemos primeramente, ¿cierto?, buscar el reino de Dios, su justicia, ¿cierto? Y todas esas cosas vienen por añadidura, hermano. Porque el Señor nos va formando, el Señor nos va limpiando, el Señor va sacando todos esos deseos engañosos en nuestra vida y empezamos a ver la bendición del Señor para nosotros, para nuestra familia, para nuestros familiares, mi hermano. Podemos entender, ¿cierto?, que el Dios que servimos, que adoramos, ¿cierto?, Él es fiel, mi hermano. Él permanece fiel para siempre, aunque nosotros le fallemos. Aunque quizás salgamos hoy día de este lugar y nuevamente fallemos en contra del Señor, nuevamente digamos algo que no teníamos que decir o pensemos algo que no teníamos que pensar, mi hermano, ahí nuevamente va a estar el Señor para recibirnos, para darnos un abrazo, para darnos una caricia, un consuelo, mi hermano. No porque le fallemos al Señor tenemos que quizás alejarnos, mi hermano. Cuando nosotros reconocemos que le fallamos al Señor, hay bendición para nuestra vida, mi hermano. Debemos saber decirle al Señor: Señor, en esto te estoy fallando. Señor, en esto me estoy equivocando. Señor, me falta sabiduría, me falta inteligencia, me faltan tantas cosas para poder seguir adelante. Pero si seguimos confiando en el Señor, vamos a tener una respuesta, mi hermano. Vamos a tener una solución, una salida. Porque Él no desampara a sus hijos, mi hermano. Él está presto para escucharnos, ¿cierto? Pero hay algo muy importante: la persistencia, mi hermano. No desmayar, como leíamos, ¿cierto?, en San Lucas 18, esta viuda, mi hermano, que persistió hasta el final, hasta que este hombre se cansó, ¿cierto? Porque eso dice la palabra, que ella se cansó de que ella fuera todos los días, en cada momento, a pedirle justicia. Así debemos ser nosotros con la oración, mi hermano. Porque Él dice, ¿cierto?, en su palabra: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es necesario que le pidamos al Señor que nos ayude, que nos guíe. Saben, tiempos difíciles, mi hermano. Allá afuera, como decía nuestro pastor, hay guerra, mi hermano. Se están cumpliendo tantas promesas, tantas profecías del Señor. Y sabe, estamos en los últimos tiempos. Es necesario que empecemos a predicar de la palabra del Señor, para que aquellos que están afuera, aquellos que están perdidos, puedan tener la salvación que un día obtuvimos nosotros. Que es tan maravilloso poder estar en este lugar. ¿Sabe quizás dónde estaríamos en esta hora? Quizás dónde andaríamos, hermano, haciendo lo malo delante del Señor. Quizás en una esquina, drogado, alcoholizado. Quizás en un hospital enfermo, mi hermano. Pero sabe que estamos en este lugar. Quizás con problemas, sí, van a haber problemas. Quizás con enfermedades, sí, siguen habiendo enfermedades. Pero hoy tenemos una esperanza viva, mi hermano, que es el Señor. El Señor está ahí presto para escucharnos, mi hermano. Estamos dispuestos a orar con persistencia. Estamos dispuestos a confiar en el Señor. Estamos dispuestos a seguir orando a este Dios maravilloso para que Él a su tiempo nos responda. Tenemos que estar, ¿cierto?, a cuenta con el Señor, mi hermano. Tenemos que seguir pidiéndole a este Dios maravilloso que nos ayude y que nos guíe en todo tiempo. Porque sabe, a pesar del problema, de la necesidad, hoy tenemos esa esperanza viva, mi hermano, que quizá otra gente no la tiene. Y quizá otra gente allá afuera en este minuto, hermano, se está quitando la vida, se está quitando de algún hotel, de algún edificio, que quizá ya no tiene salida, se está drogando, hermano. Hoy tenemos nosotros la esperanza viva que es el Señor. Hoy tenemos la esperanza viva que es este Dios maravilloso, que un día, ¿cierto?, nos miró con ojos de amor y misericordia. Y hoy podemos estar aquí, ¿cierto?, alabando al Señor, calentito, en un lugar, adorando a este Dios maravilloso, ¿cierto? Podemos estar en un lugar cómodo, mi hermano. Y sabes, hay tantas oraciones, tantas personas que salen en la historia de la Biblia, mi hermano, que fueron persistentes, hermano. ¿Sabes? Tenemos que tomar esos ejemplos. Ana, hermano, fue un ejemplo de obediencia, ¿cierto?, de persistencia, de oración, mi hermano. Porque podemos ver, ¿cierto?, que ella anhelaba en su corazón poder tener un hijo. Aquello que no tenía, ¿cierto?, aquello que veía que tenía la otra mujer, mi hermano, y ella lo anhelaba en su corazón, ¿sabes? Y oró fervientemente, ¿cierto? Incluso cuando fue malinterpretada, ¿cierto?, por el sacerdote Elí. Aún así ella siguió persistiendo, mi hermano. La fe de Ana, ¿cierto?, nunca flaqueó, hermano. Su perseverancia y su confianza en Dios
fue recompensada, porque de ahí Dios le dio un hijo, ¿cierto? El profeta Samuel. Es importante que sigamos persistiendo porque Dios nos va a responder, así como a esta mujer, mi hermano. Podemos ver a Job, mi hermano, otro ejemplo de perseverancia, que a pesar de que, cierto, tenía una vida llena de bendiciones, llena de prosperidad, mi hermano, aún así cuando él le vino la prueba, cierto, sus hijos murieron, su riqueza se fue, hermano, se esfumó, y su salud, cierto, se deterioró. Tenía una enfermedad que le picaba, hermano, que le molestaba. Y sabe, él siguió persistiendo. A pesar de todo lo que estaba pasando en su mundo alrededor, se había caído todo, mi hermano. Ya no había una esperanza para él. Humanamente viéndolo, no había una esperanza para él. Pero él confiaba en el Dios que nosotros confiamos hoy en día. Él le creyó al Señor y siguió perseverando. Y su fe, cierto, siempre estuvo direccionada al blanco perfecto que es el Señor. Y Dios, cierto, le recompensó todo eso que quizás estaba pasando, estaba viviendo, hermano, y lo dobló, hermano, lo bendijo doblemente, mi hermano, más de lo que tenía, más de lo que él sentía en su corazón, Dios lo bendijo, mi hermano. Por eso debemos tomar, cierto, esos ejemplos tan maravillosos, mi hermano, de la perseverancia, de la oración, porque sabe, ellos oraban fervientemente al Señor en medio de la dificultad, en medio de la prueba, cierto. Y eso es lo que tenemos que hacer los hijos del Señor hoy en día, a pesar del problema, de la enfermedad, de quizás la ansiedad en nuestra vida, de la desesperanza, de la angustia, mi hermano. Tenemos que seguir orando fervientemente a este Dios maravilloso, y Él a su tiempo, hermano, te va a responder. Pero cree en este Dios maravilloso. Que Dios nos pueda bendecir en este día. Vamos a orar al Señor. Te invito a ponerse en pie, mi hermano, de rodillas, como usted quiera, adorar al Señor. Pero que en este día, ¿cierto?, oren al Señor, no dudando nada, mi hermano, creyendo que Él le va a responder. Y lleves esta palabra a su hogar, mi hermano, medítela y piense, ¿estamos orando lo suficiente delante del Señor? ¿Estamos creyendo realmente en el Señor? Eso es lo que tenemos que llevar a nuestro hogar el día de hoy. Y sabe doblar nuestra rodilla ante el Padre Celestial. Que Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, tú eres muy bueno, Señor, con nuestra vida, Señor. Porque, Señor, en medio de la dificultad, del problema, Señor, que podamos estar pasando, que podamos estar viviendo, Señor, que quizás sentimos que no hay una salida, que quizás sentimos desesperanza, que quizás sentimos angustia, Señor, ganas de querer salir corriendo, Señor, y no querer ver más, Señor amado. Señor, ahí estás tú para nosotros, Señor. Por eso hoy día con mis hermanos estamos en este lugar, Señor, orando delante de ti, Padre Celestial, creyendo, Señor, no dudando nada, Señor, en que tú nos vas a dar una respuesta, en que tú nos vas a bendecir en este día, en que tú, Señor amado, al salir de este lugar, Señor, vamos a poder ver, Señor, una bendición para nosotros, para nuestra familia, Señor amado. Pero es necesario que nosotros nos postremos delante de ti, Señor, que reconozcamos, Señor amado, que sin ti nada somos, que reconozcamos, Señor, que tú tienes la única salida, que tú tienes la única esperanza, que tú tienes la única sanidad para nosotros, Señor amado. Señor, muéstranos, Padre amado, tu propósito con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a entender, Señor, el propósito, la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, aquellos que han llegado tristes, Señor, pueden encontrar un gozo, una alegría, Dios del cielo. Porque cuando llegamos, Señor, derrotados, angustiados a este lugar, Señor, tú nos levantas con poder, con autoridad del cielo, Padre Celestial. Por eso en este día, Señor, queremos irnos con tu bendición, Señor amado. Queremos irnos acompañados de tu Espíritu Santo, Señor. Que cuando te fallemos, Señor, cuando nos equivoquemos, Señor, sintamos el deseo de arrepentirnos. Porque ahí es donde tú nos bendices, Señor, cuando reconocemos, Padre amado, que somos faltos delante de ti, Señor. Señor, en este día dejamos nuestras cargas delante de ti, Señor, nuestros problemas, Señor, nuestra enfermedad, y queremos recibir solamente tu bendición, Padre eterno. Señor, todo lo que el enemigo
haya querido plantar en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, Señor. Creemos por fe, Señor, que tú reinas en nuestra vida. Creemos por fe, Señor, que tú reinas en nuestra familia, en nuestro hogar, Señor. Cubre, Señor amado, a cada uno de los que están en este lugar, desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor. Cúbrenos, Padre eterno, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor, para estar aptos delante de ti, Señor. Gracias te damos, Dios del cielo, por tu bondad. Gracias te damos, Señor, por tu maravilla. Señor, porque solamente, Señor, tú cambias al hombre, a la mujer que estaba perdido. Tú cambias, Señor, aquella situación que para los médicos, Señor, para los psiquiatras, para los psicólogos, Señor, parece imposible. Dios del cielo, tú lo haces posible, Señor. Hemos visto tus maravillas, Señor, en nuestros pequeños, en nuestra vida, en nuestros padres, Dios del cielo, porque creemos por fe, Señor, en un Dios vivo, en un Dios de poder, en un Dios de lo imposible, que se manifiesta en medio del problema, que se manifiesta en medio de la circunstancia difícil, Dios del cielo. Gracias, Padre Celestial, por todo, Señor, por la salud, por la vida, por poder hoy estar en este lugar, por tu palabra, Señor, por aquellos que han trabajado en este día, por aquellos que llegaron, Señor. Gracias por todo, Señor, porque todo proviene de ti, Dios del cielo, y queremos tu bendición, Padre eterno, esa que viene de lo alto, que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios le bendiga.